Este tutorial va dirigido a personas encargadas de diseñar expedientes en Helium. Helium es un gestor de expedientes administrativo vinculado a un workflow, en el que se definen las diferentes fases de tramitación de un expediente. Trataremos de dar una visión general de cómo definir los componentes de Helium y diseñar el flujo, centrándonos en los puntos necesarios y en los más habituales para crear un expediente, ya que Helium ofrece multitud de opciones de diseño. Este tutorial solo trata de tipos de expedientes autónomos, es decir, los que no están integrados con aplicaciones externas. Y después de esta breve introducción, empezamos. Cuando accedemos a Helium, nos sale una pantalla similar a esta. Aquí lo que podemos destacar es el entorno en el que estamos trabajando, que si tenemos acceso a más entornos nos sale en este desplegable. Los tipos de expediente de este entorno, en este caso solo hay uno, y aquí podemos definir las opciones por defecto. La más importante es el entorno y el tipo de expediente. Como diseñadores, usaréis siempre la pantalla, la opción de diseño, tipos de expediente. Aquí aparece el expediente que tenemos creado. Podemos importar más tipologías o crear un nuevo expediente. Esta pantalla la veremos a continuación con el expediente ya creado. También los permisos. Hay dos tipos de permisos, por usuario y por rol. Estos son los permisos estándar y estos son los permisos más específicos. Entramos en el tipo de expediente. Si vamos al botón Einas, modificar, podemos ver los campos para configurar el expediente. El código, el título, información propia. Esto es interesante marcarlo porque define que los componentes de Helium están definidos a nivel de tipo de expediente. Luego hay opciones de título, si quieres un título en expediente y si quieres que te lo pida. Lo mismo con la numeración. Aquí nos da una expresión para asignarle el número de expediente. Si quieres reiniciar anualmente, y aquí está la secuencia, el responsable por defecto. Si quieres seleccionar un año, es decir, crear expedientes anteriores al año en curso. Si quieres retroacción y si quieres una reindexación. Esta es importante marcarla, porque si no, tendremos que esperar a que la tarea acabe para poder ejecutar otra cosa. Empezamos con las pestañas del expediente. Aquí tenemos definición de proceso. La definición de proceso es la que vincula la parte de Helium con el workflow. En la opción desplegar podemos actualizar una versión existente o incorporar una nueva definición de procesos. Si vamos a los componentes de la definición de proceso, al haber definido la tipología con información propia, vemos que estas opciones no están activas, excepto las tareas, que son las mismas que aparecen a nivel de tipología. Aunque conviene emplear, si hemos de hacer alguna modificación, emplear las que están a nivel de tipología. La única pestaña interesante es la de recursos, donde nos aparece un desplegable que aquí tenemos los elementos del workflow. Por ejemplo, tenemos la imagen del workflow. También tenemos el proceso del workflow en formato XML. Si hubiese handles propios, también aparecerían aquí. Ahora volvemos
a la tipología. Tenemos la pestaña variables. Aquí daremos de alta todas las variables pertenecientes a la tipología. Las variables se pueden agrupar en función de una característica común. Por ejemplo, tenemos solicitante, las variables que hacen referencia al solicitante. En el botón Acciones podemos crear una nueva agrupación, modificar la agrupación, eliminarla o ordenar todas las agrupaciones. Simplemente con el ratón movemos para elegir la ordenación. Es aconsejable usar agrupaciones, sobre todo en tipologías que tengan un número elevado de variables. No solo porque te organiza las variables y sea más fácil a la hora de buscar, sino básicamente porque la salida en pantalla va a ser mucho más ordenada. Por ejemplo, tenemos en esta tarea que tenemos 7 variables. Si le marcamos mostrar agrupaciones, lo que va a hacer es mostrarnos una agrupación y sus variables, otra agrupación y sus variables. Si no hubiésemos agrupado todo esto, nos vendría en un solo bloque. En pantallas que haya un número elevado de variables, pues esto es bastante caótico. Volvemos a la pantalla de variables. El botón Nueva variable nos permite añadir variables. Debemos de introducir el código, la etiqueta y aquí elegimos el tipo variables. La inmensa mayoría son tipos de variables estándar. Vamos a hacer hincapié en unas cuantas. Selección. Tipo selección es un desplegable. ¿Qué puede ir este desplegable? Contra una enumeración, contra un dominio interno o una consulta. Otro tipo a destacar sería, por ejemplo, el acción. Acción viene a ser una variable asociada a un botón, que cuando le das al botón te ejecuta un handler, que el handler se elige de la definición del proceso y el handler correspondiente. En este caso no hay, con lo cual no nos sale nada. Otro tipo de variable es el registro. El registro es una variable que contiene una serie de variables. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con este, le damos crear y nos aparece este botón. Este botón nos permite añadir a la variable otros campos que tengamos creados. Por ejemplo, número de factura, si es obligatorio, si se muestra. Otro precio, en este caso no lo haríamos obligatorio y sí que se muestra en la lista. Con lo cual, a ver, solo has añadido uno, un momento. Vale, ya está. Con lo cual, esta es la pestaña para definir todas las variables. Ahora pasaremos a la pestaña de documentos. Nuevo documento, partimos de uno ya creado y qué datos necesitamos. Código documento, el nombre, si quieres meterle una descripción. Aquí tenemos la opción de que el documento sea una plantilla, es decir, un documento ya creado en el cual tenga unos parámetros que coja directamente del expediente. Por ejemplo, si bajamos esta plantilla, tenemos este documento en el que tenemos como parámetros una serie de campos del expediente. Le metemos el documento,
le marcamos que es plantilla y la extensión. Esto notificable lo veremos más adelante. Y la opción que se te adjunte al expediente una vez generado. Entramos en la pestaña de tareas. Las tareas es posiblemente lo que más usaréis. Las tareas se corresponden con una pantalla que verá el usuario. Estas tareas se crean en el workflow. Cuando despliegas el workflow, aquí te aparecen las tareas que lleva el flujo. Como veis, aquí no hay ningún botón para nueva tarea. Vamos a ver una. Las tareas tienen tres elementos: las variables, documentos y firmas. No son obligatorios. Vamos a ver las variables. Aquí tenemos un desplegable de todas las variables del expediente. Por ejemplo, si cogemos una, tenemos 4 opciones. Esta quiere decir que lee los datos del proceso. Esta, que si modificamos la información, los guardará en el proceso. Este campo es que es necesario introducir datos y este es que es solo lectura. Si le damos a añadir, nos ha añadido un nuevo campo al formulario. Estas dos columnas sirven para dar formato a los campos en la pantalla. Si por defecto siempre te lo pone a 12. Quiere decir que para Helium una línea de pantalla son 12 espacios o 12 huecos. Veamos cómo ha maquetado esto. Te pone cada campo en una línea distinta. Si queremos modificarlo, podemos jugar con estos números. Por ejemplo, si ponemos 6, 0 huecos entre campo y 6, esto nos completa una línea entera. Guardamos y vamos a actualizar la página para ver cómo queda. ¿Ves? Nos ha puesto estos dos campos que hemos puesto 6 y 6 en una misma línea. Esto es las opciones que tenemos para la maquetación. No son muy buenas, pero es lo que hay. Ahora hay previsto un rediseño de esto para hacerlo en un formato más visual. ¿Qué más elementos tenemos? Documentos. Podemos incluir documentos en la pantalla. Desplegamos, accedemos a los documentos del expediente y marcamos si es necesario y de solo lectura. Añadimos y ya tenemos un documento en la pantalla. Luego, las firmas. Añadimos el documento que queremos firmar, le decimos si es obligatorio firmarlo o no y lo añadimos. Vamos a ver cómo queda esto en la pantalla. Nos aparece una pantalla con los tres elementos definidos: datos, documentos y firmas. Para pasar de una pantalla a la otra, tendríamos primero que
validar. No sé si ahora, como no hay datos, no sé si validará o no. No, vale. Pues si rellenamos los campos, nos va a permitir seguir el proceso. Por ejemplo, tal 5. Primero tenemos que validar. Validado. Nos pasa el documento que hemos añadido. Como es una plantilla, pues no la genera. Ahora hay un error de servidor del OpenOffice, pero aquí no hubiese generado el documento. Y después me permitiría firmarlo. Entramos en la pestaña de terminis o plazos. Estas sirven para crear alertas sobre las tascas. Las tascas que tengan definida un periodo concreto para ejecutarlas es donde vamos a iniciar un termini de estos. Estos terminis se configuran en el workflow. Por ejemplo, entramos en esta y aquí lo más importante es el plazo, si son días laborables o no, y las alertas que te genera. Si quieres que te genere una alerta antes de expirar el plazo, en este caso marcas esto y pones el número de días. Y luego la genera la alerta final. Cuando ya haya pasado el plazo, ya te lo marcará. Esto no impide continuar con la tarea. Son ayudas para ver si se cumplen plazos o no. A continuación, la pestaña de acciones. Una acción es la posibilidad de crear un botón para que ejecute un handler concreto, fuera del flujo del workflow. Si vemos el ejemplo, simplemente aquí lo poco que hay de definir es de dónde está el handler, en qué definición de proceso y el handler que quieres ejecutar. Si es pública o no, y aquí puedes restringirlo a un valor de una serie de roles. Entramos en la pestaña de estados. Por defecto, Helium tiene definido dos estados, el inicio y el final. Con lo cual, aquí nos da la oportunidad de crear nuevos estados. Importar estados y exportar estados. El estado se asigna a una o varias tareas del expediente para saber más concretamente en qué situación está el expediente. Ahora pasamos a la pestaña de numeraciones. En la pantalla de numeraciones podemos crear tipos de datos compuestos de dos campos. Un campo código y otro valor. Estos son útiles para mostrarlos en pantallas como tipo desplegable. Al dar una nueva numeración, has de introducir un código y una descripción de la numeración. En este caso, aquí hay tipo de material. Lo que resulta más útil es los valores. Es donde asignas la pareja, código y valor. Para crear una nueva pareja código-valor, lo creas aquí. Estos valores se pueden importar a un documento o exportar a un fichero. La pestaña de consultas es la última que vamos a ver en este tutorial. Para crear una consulta, accedemos a nueva consulta, metemos un código, un título y
conviene marcar esta opción que te permitirá extraer la información de la consulta en un fichero tipo hoja de cálculo. Esto ya lo comentaremos después, este informe. Vamos a crear, se crea. Aquí los dos puntos importantes están en la variable de entrada y la salida. Para hacer el filtro, tenemos aquí las propiedades del expediente y las vamos añadiendo en función de las que queremos. También podemos añadir las variables que hemos definido nosotros en el expediente. Número de factura y precio del material. Las añadimos. Estas dos columnas son las mismas que aparecían en las tareas, que es para maquetar la salida. Por tanto, lo tenemos creado, le damos a cerrar. Para introducir las variables de salida, que realmente son las que el resultado de la consulta, pues lo mismo. Añadiremos los campos que nos interesen. Ahora, de los tipos de campo definido por nosotros. Y añadiremos. Aquí te permite descargar el report, que luego veremos que nos será útil para crear un informe, en el caso de que la consulta estándar no nos baste. Una vez creada, podemos ir a ver cómo queda esto. Las consultas nos aparecerán en este botón. Debido a un problema de Helium, por refresco, nos fuerza a hacer un cambio de entorno para que la podamos ver. Ya nos sale la consulta que hemos creado. Aquí tenemos los campos que hemos introducido como filtro y aquí los de resultado. Como hemos marcado exportar archivo, nos sale este botón que es para descargarla. Nos descarga un XLS que podemos ver el resultado de la consulta. En el caso de que esta información no fuese suficiente, es lo que he comentado antes, de que aquí se podría añadir un informe extra en el cual se tenga que modificar a mano para obtener más información. Estos documentos se llevan a cabo con el Jasper Report. Por ejemplo, tenemos uno aquí, o mejor dicho, se recuperaría de la exportación que podemos... No, de aquí. Esto nos descarga un Jasper Report que podríamos añadir aquí y luego manipularlo. Y luego manipularlo con el Jasper Report para obtener los resultados que queramos.